Buenas tardes. En el marco de las líneas de acción que lleva a cabo el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, continuamos con el trayecto formativo La convivencia escolar como facilitadora de las trayectorias continuas. El propósito de este trayecto es brindar el acompañamiento pedagógico a preceptores, preceptoras, acompañantes de trayectorias y facilitadores y facilitadoras de la convivencia de las 145 escuelas secundarias inscritas para el desarrollo de esta experiencia. En el día de hoy presentamos a nuestra invitada, la profesora Jimena Frois, en la tercera de las 4 conferencias que conforman este trayecto. El título de esta conferencia es La ESI, un derecho que nos compete. Jimena es profesora de educación primaria, vicedirectora titular de una escuela primaria, formadora en educación sexual integral en el Instituto Superior número 13, coordinadora jurisdiccional del programa Educación Sexual Integral, ESI. Antes de dar la palabra a Ximena, les recordamos que pueden hacer preguntas por el chat durante la transmisión y luego iremos compartiendo y trasladándoselas a nuestra invitada. Bienvenida, Ximena, un gusto recibirte hoy aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos, a todes. El gusto es mío de que me inviten a formar parte de estas tramas, de estas tramas que tienen que ver con la reflexión crítica sobre nuestras prácticas en el ámbito educativo. Muy agradecidas también a las compañeras que forman parte de esta formación, como Beatriz Greco, Ana Campelo, que realmente aprendemos todo el tiempo, ¿no? De estas personas que además de ser apasionadas educadoras, son investigadoras y generan teoría de esas que nos sirven, ¿no? Como herramientas para las prácticas cotidianas. Muchas gracias, Silvia, y a todo el equipo hermoso que me han convocado. Yo les cuento a quienes, por supuesto, perdón, antes que nada, que una generalmente no ve esta concurrencia, que son quienes hoy nos están acompañando desde el streaming del Ministerio de Educación, que son estos representantes, estas compañeras y compañeros que, bueno, se toman su tiempo un miércoles, pero un día de semana a esta hora para poder compartir y construir en conjunto, que es lo más fortalecedor de nuestras prácticas cotidianas. Yo les cuento que a partir de la propuesta que me invitaron a compartir, y en virtud de que, bueno, el programa ESI es un programa que ya tiene muchos años a la provincia de Santa Fe, me pareció oportuno hacer un desarrollo de aquellos puntos centrales un poco en torno a lo histórico. Si podríamos ver una mirada tipo dron, vieron, desde una perspectiva donde podamos mapear y ver no solamente por qué es un derecho que nos incumbe, ¿no? Que es el título de esta ponencia, sino, bueno, cuáles son las actualizaciones sobre el tema ESI. Y lo pensé de este lado y de este modo porque obviamente quienes nos están escuchando y que forman parte son parte de estas instituciones educativas secundarias, hace muchos años que también van construyendo ESI. No les voy a comentar nada nuevo, ni nada que ellos desconozcan, ni que no hagan propio carne en sus instituciones. Así que, bueno, tomaré unos 25 minutos para hacer una presentación con unas placas que, por supuesto, las voy a dejar para que ustedes las tengan y las puedan utilizar. Voy a explicar también de qué va el trabajo práctico para este módulo. Y luego, con las preguntas que ustedes vayan generando en el chat y que las compañeras me compartan, vamos a hacer la segunda parte, la segunda media hora para la jornada de hoy. Así que, sin más vueltas, y si les parece, compañeras, voy a compartir. Ustedes me dicen cuando se está compartiendo. Y comenzamos. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí. Está bien. Bueno, educación sexual integral, conocida como ESI, un derecho que nos incumbe, nos pone en primer término, bueno, ¿por qué hablamos de educación sexual integral? Acá hay
un señalamiento especial a la palabra integral, nos está dando cuenta de que es una política pública, específicamente la educación, y que también tiene como un significante muy, muy fuerte el tema de los derechos, y es un derecho que nos incumbe. Lo que voy a tratar de plantear en las placas siguientes es en qué nos incumbe, por qué nos incumbe, cuáles son las características del despliegue de esta incumbencia y cómo lo vamos haciendo en las instituciones educativas desde hace 17 años. La ley de educación sexual integral es la que va a fundamentar la construcción de esta política pública que es educativa, que tiene que ver con... digo que, a ver, la ESI no nació de un repollo, hablando en términos de sexualidad, tiene una gran construcción histórica. Yo en estas imágenes que comparto con ustedes aquí, la idea es poder ver que en la centralidad de esta noticia, la educación sexual será obligatoria en todos los niveles y modalidades, allá en 4 de octubre del 2006, con 54 votos a favor, ningún voto negativo y una abstención, se daba comienzo a un proceso de aplicación de la ESI, pero se daba cierre a un proceso histórico de mucha lucha por estos derechos. Y en las imágenes lo que tratamos de mostrar es... Sí, sí, sí. Ay, qué pena, a ver. Ajá, bueno. Dejo de compartir, aguantamos un poquitito porque estaba... Bueno, si no lo paso a mano, lo paso así. Ahí estamos. Lo estaba utilizando... Bueno, esto ocurre siempre, no es nuevo, no hay ninguna novedad. Compartir, lo hago a mano y estamos, ¿sí? Lo voy haciendo con un clic. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Bueno, ahí estamos, perfecto. La voy pasando con el clic. Perfecto. Bueno, les decía que en esta imagen daba cuenta de lo que significa, haber llegado a la sanción de esta ley en el marco de una democracia, en un proceso que llamamos la década ganada, de ampliación de derechos, y un poco las imágenes que muestran a estas madres y abuelas de Plaza de Mayo defendiendo lo que es la democracia, ¿no? Que la tenemos que defender todos los días, y hoy lo sabemos con más claridad que nunca. La educación pública nace en el marco del fortalecimiento de la educación pública y de la garantía del derecho en todo el territorio de la Argentina, pero por supuesto con la lucha de los espacios de la militancia en términos de derechos sexuales, como son los feminismos y las organizaciones de los colectivos de la disidencia y diversidad sexual. También en una de las placas coloco el equipo ESI porque otra de las cuestiones que es muy importante es consolidar el trabajo de los equipos ESI, todo en función de que estas políticas públicas tengan la permanencia, la durabilidad y los recursos necesarios para su continuidad. Bueno, en la próxima placa yo les quiero dar cuenta de una linealidad histórica, porque en realidad quiero dar cuenta de un proceso histórico que es lo que venía marcándoles. La ley 26.150 de Educación Sexual Integral, que crea el programa, tiene sus previos, ¿no? Las más cercanas sería la ley 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Luego también está enmarcada en todo lo que genera el paradigma de derechos de niños, niños y adolescentes, la ley 26.061. Conjuntamente ese mismo año surge nuestra ley de educación nacional, que garantiza todos estos derechos y más, y luego vienen los lineamientos curriculares. Por ejemplo, fíjense que recién después en el año 2009, surge la ley 26.485, que es de protección integral contra la violencia de género, y así podríamos seguir en el 2010 con matrimonio igualitario, en el 2012 la ley de identidad de género, la ley 27.234, que garantiza una jornada, la jornada de educar en igualdad, por lo menos una vez al año en todas las instituciones del país. Resolución 340,
que también tiene que ver específicamente con la ESI, y Ley Micaela, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y ahí me quedé corta incluso porque en el 2021 vamos a encontrar la resolución 476 que garantiza la registración en el documento de identidad con la X, ¿no? Para las identidades no binarias. Bueno, digo, esta es la producción en donde surge la ley en el marco de la democracia, una democracia ya consolidada en términos institucionales, pero con la mora histórica que luego de la Convención de los Derechos, de la Reforma Constitucional del 94, todos los que eran acuerdos internacionales, pactos de derechos humanos, formaban parte de la Constitución, tenían rango constitucional y la Argentina venía en mora, ¿no? Bueno, esta fue la gran ampliación de todos estos derechos en nuestra legislación interna. ¿Qué dice la ESI en su artículo 1? Dice, todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipal. A efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Bueno, en este artículo 1, hablando del título de la incumbencia, ¿no? ¿Por qué es un derecho que nos incumbe? Porque claramente lo que la ley determina, que además de ser una incumbencia general, tiene una incumbencia privilegiada la educación pública. Por eso habla de todos los establecimientos en Argentina, la educación es pública, de gestión oficial, privada y social, pero es pública. Y además avanza, es decir, es un derecho garantizado para todo el estudiantado, para todas las generaciones que poblan nuestra escuela, que por suerte, como la escuela es pública, y esperamos que siga siendo pública, garantiza que todas las generaciones que van creciendo sea al amparo de la educación pública, ¿no? De las escuelas, de las instituciones que abrimos todos los días. Y también avanza con un concepto, con una idea de sexualidad. Para el momento en que surge la ley, enseguida nos daba cuenta de que por lo menos no era la idea reduccionista que se tenía de una educación sexual vinculada a la genitalidad, ¿no? Habla de que articula aspectos fundamentales del hecho de ser humano. Entonces dice, ¿cuál es ese término amplio de sexualidad? Dice que la sexualidad es algo constitutivo de la realidad humana, ¿no? Que es una dimensión fundamental y que se expresa en todo lo que hacemos, sentimos, pensamos y compartimos con los demás. Bueno. Somos sujetos sexuados, eso dice la ley, y que la sexualidad está allí donde vamos y en todo lo que hacemos. Esto es muy interesante porque lo voy a anudar con algo que de ESI es muy, muy importante y lo trabajamos siempre, que es un pensamiento, un título del libro en realidad de Graciela Morgade, que dice toda educación es sexual, y en este libro lo que hace Graciela Morgade es mostrar que la educación siempre ha sido sexual. Desde la organización institucional, desde la separación y el sesgo sexista de la organización escolar, de la generización de las prácticas educativas. Las mujeres hacían una cosa, los varones hacían otra. Por dar un ejemplo muy por arriba, digo, actividades prácticas, actividades más técnicas, lo que tenían que ver con los varones, la utilización de las hileras, los baños, bueno, todo esto era educación sexual. Lo que va a decir después Leonor Faul, con una frase de remate, está, bueno, entonces, toda educación, porque todos vamos a la escuela con nuestra sexualidad, es sexual. Ahora, no toda educación sexual es integral. Y esto es lo que viene siendo la práctica política de la ESI desde hace 17 años. Ahora el 4 de octubre van a ser 17 años. Es hablar de transversalidad y es hablar de que cuando hablamos de sexualidad nunca nos referimos a un aspecto limitado como la genitalidad o un aspecto que tenga que ver con aspectos éticos o morales. Tiene que ver con 5 ejes que tienen que ver con los derechos, con el cuerpo, con las diversidades sexuales, con la afectividad, con el cuidado común, que en definitiva es la manera de organizar los saberes en torno a una actualización que tiene que ver con el paradigma de derechos humanos. Bueno, este es el gran esfuerzo de la ESI, poder transversalizar los derechos humanos con perspectiva de género y diversidad y disidencia en la currícula oficial. Pero entonces, es tan vasta la sexualidad que ¿qué es en definitiva cuando hablamos de contenidos y de temáticas que tienen que ver con la sexualidad? Bueno, volvemos como definición importante toda actividad humana y todo despliegue humano tiene que ver con la sexualidad. Para poder ir recortando la definición, vamos a quitarla del lado del reduccionismo. Sexualidad no es igual que genitalidad, ¿sí?
La sexualidad tiene que ver con una dimensión humana, tiene que ver con una construcción social, tiene que ver con los lazos afectivos en un momento histórico. No es en un momento de la vida, que a veces se solía asociar con, bueno, educación sexual cuando es, bueno, sexto, séptimo grado, cuando los chicos se dicen a las escuelas cosas que están en el folclore, se les empiezan a aflorar las hormonas y empiezan a enamorarse. No, la sexualidad es toda la vida, desde que la persona nace hasta que muere. Por lo tanto, es dinámica, se va transformando. Esto muchas veces llama la atención porque dicen, ¿cómo puede ser que esta persona haya tenido prácticas sexuales hetero toda la vida y ahora cambió? Sí, la gente, todos cambiamos, nuestra sexualidad es dinámica y se va modificando, también con la época, con el lugar donde vivimos, con el sector social a los consumos que podemos acceder, al sector social donde vivimos. Como siempre damos un ejemplo, no es lo mismo una mujer, una niña, un adolescente de una zona urbana que una zona periurbana, que una zona rural. No es lo mismo alguien que accede a bienes materiales y simbólicos propio de una clase social que le habilita a varios de los consumos, a otra persona que quizás vivan en una situación más precaria, en lugares atravesados por la racialidad, personas que vivan en contextos de pueblos originarios. Bueno, cada lugar donde habitamos y cada momento histórico va modificando, va condicionando este desarrollo de la sexualidad. Por lo tanto, es bien compleja. Para hablar en educación y ser sintético, porque esto es lo que intento hacer hoy, de algo que ustedes seguramente llevan a la práctica cotidianamente y que hoy lo único que hacemos es tomarnos unos minutos para reflexionar, hay como dos grandes propuestas, ¿no? Digamos, esto que yo estaba planteando, que son no solamente la sexualidad, sino que tiene que ver con la educación, son tradiciones educativas. En la educación argentina, diríamos, también podríamos ampliarlo a nuestra América más grande, ¿no? A nuestra patria grande, hay algunos enfoques tradicionales que tienen que ver con visiones esencialistas. Vuelvo a decir, no solamente de la sexualidad, de los hechos sociales también, ¿no? Pero vamos puntualmente a la sexualidad y ahí, bueno, aparecen estas características que están inscritas ahí donde se enseña o se muestra que la identidad tiene que ver con las diferencias biológicas. O sea, si portamos vulva o pene, marca nuestra identidad, nuestra definición, nuestra identidad sexual. Que se asocia sexualidad con reproducción, bueno, son enfoques que en el ámbito educativo llamamos enfoques biologicistas, biomédicos o moralistas. ¿Y qué características tienen? ¿Están mal? No, no están mal, son parciales. Simplifican una realidad tan compleja como la que estamos describiendo a cuestiones muy reduccionistas, ¿no? A cuestiones orgánicas, a cuestiones de salud y biomédicas o a cuestiones de mandatos y estereotipos de género. Desde los procesos donde se encuadra la ESI, que son las pedagogías críticas, las tradiciones pedagógicas que inscriben al sujeto en una línea histórica, en una construcción histórica y colectiva, obviamente que ahí está la ESI y lo que va a plantear es que la sexualidad también se construye, se aprende y que las prácticas también se desaprenden y se pueden construir nuevas en función de garantizar derechos y condiciones de vidas más justas y dignas. Aquí les dejo un cuadro que les va a servir para luego para analizarlo. Es como un esquema para sintetizar y poder recuperar allí cuando hacemos prácticas desde qué lugar las estamos planteando. Porque obviamente todos estos procesos, todos estos enfoques y tradiciones de la educación sexual los llevamos puestos, son con los que hemos aprendido en las escuelas. Entonces, está bueno pensar que a veces cuando ponemos mucho énfasis en la profilaxis es porque estamos mirándolo desde una perspectiva, desde un enfoque biomédico. ¿Está mal? No, pero tiene que ser siempre integral, tiene que tomar al sujeto. Por eso decimos de la integralidad se toma en cuenta la subjetividad, la realidad concreta, la biografía, la forma de sentir y la forma de la organización afectiva y los mapas afectivos de las personas con las que estamos trabajando. Y bueno, lo pueden luego ver con detenimiento, pero nos permite identificar claramente cuando estamos cayendo en una mirada sesgada, reduccionista y no es específicamente eso. Yo aquí traje algunas frases para quitar de la naturalidad del día a día y poder analizarlas, ¿no? Poderlas poner en reflexividad. Las relaciones sexuales son riesgosas. Bueno, alguien que plantea esto en el ámbito educativo está cargándolo le está dando una carga valorativa donde la pone a la sexualidad en algo del orden de lo no gozoso, de lo no deseado, del peligro. Bueno,
Es cierto que el goce del derecho a la sexualidad y a vivir una vida placentera y libre de violencia es una construcción y que a veces esto se ve vulnerado. Bueno, es cierto, hay situaciones de violencia, pero básicamente la sexualidad, las relaciones sexuales no son eso. Tienen que ver con el placer, tienen que ver con el encuentro, tienen que ver con lo común. Esta sería una mirada sesgada a algo moralista, ¿no? La homosexualidad es antinatural, otra cuestión natural, una perspectiva moralizante, ¿no? Estigmatizar a una práctica sexual como algo antinatural, en una sola operación hacerla algo del orden biológico y natural, como que la genitalidad y algún orden natural implicaría la definición sexual, cuando en la realidad humana nada de esto, pero además implica una carga moral con respecto a la sexualidad. Y vemos otra, como la sexualidad, solamente lo pueden hablar los especialistas de salud, esa es una impronta bien del orden biologicista y no sería integral, ¿no? El único modelo de familia válido es el compuesto por madre, padre e hijo, otro aspecto moralista y que no hace a la educación sexual integral porque no garantiza derecho y no permite aprender lo que hay que aprender, que son los derechos sexuales. Bueno, en esta que dice los genitales no definen el género, obviamente que estamos poniendo estamos exponiendo una cuestión crítica para hablar de género, que el género es una construcción histórica, que no es una cuestión dada, es histórico. Y ahí ya entramos en el plano de la ESI. Bueno, brevemente lo que quiero dar cuenta de esto es que estos enfoques siempre van a estar presentes, pero la idea de la integralidad implica traerlo a la actualidad de los derechos humanos y que necesariamente tienen que estar mirados desde la perspectiva de género y diversidad y ciencias sexuales, porque si no, no llegamos a garantizar el aprendizaje, la construcción de estas nuevas formas de vínculo y relación con los otros, para que podamos disminuir las brechas y ir eliminando lo antes que se puede, lo más rápido que se puede, y en situaciones concretas, las desigualdades y las injusticias sexuales. Asumir la educación sexual integral, fíjense que es, como mostramos en esta imagen, habla de una rueda como en movimiento, si ustedes lo pueden ver, y toma 5 ejes que tienen que ver con esto que venimos hablando. Y asumir la educación sexual integral, dice aquí, es una perspectiva integral, demanda promover aprendizajes desde el punto de vista cognitivo, pero también del plano afectivo, y a las prácticas concretas vinculadas a la vida en sociedad. Se aprende haciendo escuela todos los días, se aprende en situaciones concretas que ocurren en la escuela y no solamente bajar contenido sobre sexualidad, es comprender y aprender con los otros a convivir en una sociedad mejor y más justa. Además, la concepción de integralidad remite a que no solo debe transmitirse información pertinente y actualizada, cosa que es la ESI, ¿no? Tiene contenidos muy claros para cada nivel y modalidad, sino que debe promoverse la capacidad crítica para esa información y además para el ejercicio consciente, autónomo y responsable. Obviamente que la ESI es el primer derecho de todos los derechos sexuales, ¿no? Es conocer y recibir información. El primer obstáculo para el ejercicio de un derecho, vamos a poner, por ejemplo, vivir mi identidad sexual libremente, saber que si soy que mi identidad de género no es la que dice mi documento, no es la que dicen los demás por mis genitales y que la puedo vivir en libertad. Para saber que lo puedo vivir en libertad, tengo que conocer ese derecho, y eso es parte de la ESI. Bueno, además de estos 5 ejes, que es género, derechos, afectividad, diversidad y cuerpo, en la ESI hablamos como propuesta metodológica de 5 puertas de entradas. Y a quienes están escuchándome en este momento, y les agradezco nuevamente, que son acompañantes de trayectorias, preceptoras y preceptores, facilitadores de la convivencia, les va a resultar muy claro esta de las puertas de entrada y muy práctico. Por eso digo que es una propuesta metodológica muy interesante la de la ESI. Dijimos que la sexualidad está en todo lo que llevamos puesto y quiénes somos. Bueno, y que es integral, que no habla de una sola dimensión de la persona, habla de todas, de lo que siento, de cómo pienso, de cómo me desarrollo, cómo me vinculo. Pero además no aparece en un solo lugar. Entonces, está buenísimo que hablemos de la puerta de entrada porque a veces las situaciones entran por algo que nos pasa como enseñantes, ¿no? Reflexionar sobre nosotros mismos, cómo nos enseñaron educación sexual, es algo que aparece cotidianamente en las escuelas. ¿Por qué? Porque cuando surge una situación que hay que intervenir pedagógicamente y yo estoy convencido por mi formación, por mi posicionamiento moral, pero además porque me formaron de una manera, generalmente reproduzco aquella forma. Si no la puse en reflexión, reproduzco posiblemente esa manera. Por lo tanto, aquí la primera puerta de entrada nos invita siempre a la formación.
Nosotros en la ESI tenemos no solo espacios de formación sistemáticos, sino que además tenemos una línea que se llama Emergentes Institucionales en Clave de ESI, donde aparecen situaciones que no son problemas, pero son situaciones que surgen porque una docente o alguien de la institución entra en contradicción con sus posicionamientos, a veces por desconocimiento, que es la ESI, a veces porque conoce, pero además tiene un posicionamiento que solemos llamar sexosofía, que es una moral personal sobre qué es la sexualidad y cómo debe llevarse adelante en las escuelas. Bueno, volvemos al título. Nuestra incumbencia y nuestra responsabilidad privilegiada es poder generar las condiciones para que esto no ocurra en una institución, para que de todas maneras, por más que haya diferentes posicionamientos, podamos cumplir ese primer artículo, que es la garantía de que todas las niñas y niños que habitan nuestras escuelas lleguen a tener educación sexual. La segunda puerta de entrada tiene que ver con el desarrollo curricular. Ahí tenemos mucho. Yo hoy voy a mostrar después materiales, desde los lineamientos curriculares, que son por nivel, hasta por modalidad. Hemos hecho propuestas específicas. Bueno, eso está como más en los diseños curriculares escritos, incluso tenemos. Pero por supuesto que hay otros hechos que hacen del currículum real, de la práctica cotidiana, y que tienen que ver con las otras puertas de entrada. Por un lado, episodios que irrumpen. Son aquellas situaciones no pensadas que realmente son aquellas de las que más aprendemos, ¿no? Hoy comentaba una niña que está, comentaba, digo, a las compañeras antes de iniciar este conversatorio, situaciones concretas que hoy están pasando con procesos de transición, donde las niñas, las juventudes, las niñeces que habitan nuestras escuelas están gozando de este derecho que es a la identidad sexual, y bueno, y aparecen situaciones no pensadas. Por ejemplo, un baño que incomoda y que en la escuela es necesario empezar a pensar otras dinámicas y otras organizaciones. La escuela no lo tiene pensado, por eso es una situación que irrumpe. Bueno, también están de las otras, de las menos gozosas, que son situaciones por violencia de género, abuso sexual infantil, y podríamos decir que entran por esta puerta porque nunca están del todo pensadas. Tenemos estrategias, tenemos protocolos, pero requieren siempre de irrumpen, ¿no? Entran de golpe. Es como la puerta que se abre de golpe y nadie la está esperando. La vida institucional cotidiana, que a medida que situaciones concretas nos van permitiendo encontrarnos con las compañeras, ir avanzando, nos permite concretar una ESI que tiene que ver con lo que ocurre en las escuelas, y por supuesto que la familia y la comunidad es cuando llega una familia pidiendo que se trabaje la ESI de una manera, cuando llega un colectivo, puede ser una organización de los derechos sexuales, pidiendo determinada incorporación de contenidos, pueden ser situaciones de participación en eventos que tienen que ver con el desarrollo de propuestas de la ESI. Bueno, esto sería como lo básico, que lo que venimos trabajando hace mucho tiempo. También esto se ha ido actualizando a la luz de la resolución 340 del 2018, se suman lo que son, fíjense, ahí lo están todos escritos, lo que son los NAP. ¿Por qué? Porque después de varios años, digo, la resolución de la 340 surge después de 10 años del programa de educación sexual integral y vino a actualizar otros temas, ¿no? Bueno, había un pedido de todos los equipos, porque la ESI fundamentalmente es un programa federal que trabaja con las 24 jurisdicciones a la par, con reuniones sistemáticas, con análisis de situaciones, para poder crear todas estas otras posibilidades, ¿no? Normativas nuevas, actualizaciones. Había un pedido expreso de que, bueno, se trabajaba, era transversal, pero que era necesario estipular a ver cuáles eran los temas innegociables que deben trabajarse en todas las escuelas. Bueno, aquí les traje los innegociables de toda escuela secundaria, ¿no? Y bueno, los tienen en cualquier diseño curricular, pero esto fue parte de la 340. Además, esta misma resolución plantea algo que tiene que ver con también una actualización en términos de formación y de cómo trabajamos articuladamente las instituciones. Hasta este punto hemos llegado a sensibilizaciones masivas, al conocimiento de los contenidos con formaciones más específicas, individuales, 1 o 2 personas por escuela. Bueno, y nos estaba faltando algo de corte institucional que nos permitiera habilitar frente a situaciones individuales donde, bueno, defecciona una docente, donde una escuela no se siente en condiciones, que se garantice, ¿no?, una trama institucional como referencia de la ESI en todas las escuelas. ¿Por qué? Porque volvemos al artículo 1, es una incumbencia de la escuela pública, pero además tenemos que garantizar el derecho del estudiantado. Entonces, es necesario fortalecer este rol del referente escolar ESI. Un poco yo lo que les dejé como actividad para hoy tiene que ver con esto.
Fíjense que hay tareas que se pueden llevar adelante y que cada docente, cada actor, cada actora institucional puede pensar que, bueno, puede fortalecer desde una tarea diferente. Creemos que hay algunas estratégicas, ¿no? Algunas funciones estratégicas, como por ejemplo, en este caso, los facilitadores de la convivencia, pueden ser un delegado gremial, puede ser la bibliotecaria, puede ser, pero por supuesto que sabemos la relación en secundaria que tienen los preceptores y las preceptoras para el trabajo convivencial. Entonces, ¿cómo no va a estar la ESI cómo no van a estar ellas y ellos en algunas de estas tareas que son fundamentales para la garantía de derechos? Bueno, obviamente que hay otra resolución que se sanciona el año pasado con acuerdo de todo el Consejo Federal, o sea, estaba en ese entonces nuestra ministra Elena Cantero la firma, que avanza no solo en generar esto, sino en promover formaciones situadas que amplíen temáticas que fortalezcan a estos referentes institucionales, pero además con temáticas de todo lo que hoy necesitamos para estar a la altura de las demandas sociales de este actor político que es el estudiantado, ¿no? Hoy nos están pidiendo cuestiones puntuales sobre masculinidades, sobre ESI a la cancha, que tiene que ver con educación física, con niñeces y adolescencias trans, con discapacidad, bueno, y en eso andamos desde hace un tiempo con el equipo ESI. Bueno, voy a ir cerrando para dar lugar a las preguntas, traje algunas cuestiones más para plantear. Acá les muestro en imágenes algo de los 3 ámbitos donde se desarrolla la ESI. Por un lado, como dijimos, para la primera puerta de entrada y para ir fortaleciendo la reflexión crítica sobre la propia práctica, que es donde nace la teoría pedagógica, o sea, la hacemos quienes estamos en las instituciones trabajando todos los días, tenemos formaciones. Hoy trabajamos con el rol de referente escolar ESI, que seguramente a las escuelas donde ustedes trabajan les está llegando, porque están llegando desde Nación y estamos trabajando, acercando nosotros también. La ESI en juego, que nos permite trabajar esto de la línea comunitaria, ¿no? A veces cuando un centro de estudiante, un club, una comunidad barrial, una familia, una cooperadora nos dicen, che, queremos que haya un stand de ESI, queremos que se trabaje de algo. Bueno, como nosotros no podemos trabajar directamente con estudiantado, llevamos la propuesta que son una gama de varios juegos, ya tenemos como 6 o 7 dinámicas para poder trabajar la ESI con preguntas, con dramatización, ahí está, bueno, pescando mitos, ¿no? Para trabajar los mitos y estereotipos y mandatos de género en la escuela. Además, para fortalecer la trama institucional, llevamos adelante trabajos de transversalización específico, ahí hay a la derecha abajo, a la izquierda de ustedes abajo, hay un material que es educación técnica con perspectiva de género, que le hemos trabajado junto con educación técnica, pero tenemos boletines pedagógicos que los vamos actualizando permanentemente, materiales específicos para cada nivel y modalidad, y eso tiene que ver con esa otra dimensión que dijimos, la trama institucional, que junto con emergentes institucionales ESI nos permite ir a dialogar con la trama institucional situada de las escuelas frente a una situación concreta que interpela por el lado de la ESI. Y también nos puse ahí en Radio Nacional, porque junto con el boletín pedagógico y nuestras redes son un canal abierto permanentemente para poder trabajar. Brevemente, bueno, la última placa tiene que ver con cómo nos comprometemos para que esta incumbencia realmente en la garantía del derecho nos permita vivirla como lo que es, ¿no? Un privilegio poder trabajar estos temas con el estudiantado, un privilegio porque sabemos que ahí es donde acontecen muchas de las injusticias que luego terminan en un feminicidio, terminan en una violencia en la calle, un transvesticidio. Esto es lo violento, pero lo más lindo es todo el diálogo profundo, placentero, realmente movilizante que tiene la ESI cuando se habilitan los espacios para la conversación pedagógica. Un poco el trabajo que traje para compartir tiene que ver con analizar alguna situación concreta y después de esta lista de tareas de referentes escolares ESI, ustedes tomen aquellas que como facilitadores de la convivencia, como acompañantes de trayectoria y como preceptores y preceptores pueden llevar adelante. Me parece, Silvia, que por el tiempito puedo retomar alguna de las placas, puedo profundizar algo de lo que a ustedes les parezca, dejaría espacio para las preguntas.
La verdad que qué importante, Ximena, toda esta información, toda esta ampliación del trabajo que se está haciendo, tanto a nivel provincial como nacional, respecto de esta temática de la cual siempre nos falta más información, siempre nos falta ponernos en circunstancias y bueno, poder actuar con una formación, poder actuar con argumentación, fundamentación de cada una de las acciones que todos los preceptores, las preceptoras y quienes estén trabajando en las escuelas puedan afrontar esto y fortalecer, digamos, esa formación respecto de este tema que nos parece muy importante. Creo que tenemos ya algunas preguntas, Florencia. Sí. Bueno, muchas gracias, Ximena, por la conferencia. Bien. Y una pregunta de Emiliana es, ¿qué dispositivos podemos implementar para trabajar el cuidado y la afectividad en el nivel secundario específicamente? Bueno, cuando, usted no sé si Emilia, acá les voy mostrando el material que fue digital, en tu escuela, Emilia, tiene que estar llegando, si no lo podemos acercar, van a encontrar por eje, ese es el cuidado, por ejemplo, ideas de cómo poder llevar adelante. Ojalá yo te pudiera decir, no conozco tu escuela, depende qué institución, hay diferentes modalidades y dispositivos. Lo que siempre más o menos tienen las mismas características, hay que construir un espacio y un tiempo de diálogo abierto, de escucha muy atenta y de habilitación de la palabra y de información sobre los derechos. Creo que esto sería la base de todo dispositivo. Depende qué temas, me parece que hoy estamos en un momento, esto se lo transmito yo porque estoy como coordinadora provincial y me llega de toda la provincia, digo, hay situaciones concretas hoy que nos hablan de que a estos dispositivos hay que llevarle palabra, información y todo para hablar de masculinidades, porque depende la escuela y las situaciones que atraviesan, pero tiene que ver mucho con los mandatos de la masculinidad hegemónica, con formas de relación que todavía siguen llevando a los varones adelante. Varones, digo, que se sostienen que son varones, que llevan a la práctica prácticas de esta masculinidad hegemónica, que hoy las pondríamos todas en plural, pues son masculinidades, y cada quien la va tomando de acuerdo a las circunstancias, al contexto social y a la educación que lo rodea y a las evidencias que lo rodean. Y el otro tema que me parece que acá también tiene para este dispositivo de cuidado común, fíjate que apunto al cuidado a cómo miramos a las demás personas y cómo nos vinculamos desde las masculinidades hegemónicas, ¿no? Esto habla de a veces de formas de resolución de conflictos violentas, cuando si se ponen a pensar y si se ponemos a hablar de que estamos poniendo en acto cuestiones que hemos aprendido y que hemos naturalizado en nuestras prácticas y que nunca prestamos atención. Es un tema. Luego está toda la información sobre las diversidades sexuales, que se siguen estigmatizando, entonces esto puede generar situaciones que muchos confunden con bullying, o que, bueno, pueden formar parte de un bullying homofóbico, digamos. Nosotros no hablamos de bullying, yo creo que esto ya lo ha hablado Ana Campelo, entiendo, sino de que entre niñas y adolescentes siempre estamos en edad de educación, así que estamos formándonos, podemos transformarnos, podemos entender. Entonces, todos estos dispositivos de cuidado yo creo que tienen que poner reflexión esto, comprendernos, escucharnos, contarnos las vivencias que tenemos, cómo sentimos, no todos sentimos igual, que no es una obligación sentirse igual, no puede ser, esos son mandatos, no puede ser que todos los varones respondan de la misma manera, que todas las mujeres respondan de la misma manera, entender que los géneros son históricos y por lo tanto son dinámicos, fluidos, que podemos sentirnos débiles si somos varones, que podemos ser agresivas, porque a veces necesitamos una cuota agresiva cuando somos mujeres, y bueno, todo esto tiene que ver con el diálogo de sexualidad y acá vas a encontrar bastante material. Yo siempre digo, esto es lo que tiene el programa ESI, que está buenísimo, porque lo venimos pensando, 24 jurisdicciones, como dijo Silvia, es federal, es un programa que da un gusto pertenecer a la comunidad de la ESI. Estamos tratando de armar comunidad en estos términos, porque así como yo te digo esto, hay otras escuelas que hacen una radio, otras escuelas que lo trabajan desde el centro de estudiantes, y si nos vamos compartiendo estas experiencias, bueno, qué riqueza. Todo lo rico que se produce en pedagogía, y en la ESI no es exclusivo, en todo el ámbito educativo, tiene que ver con las experiencias de las escuelas y cómo estas experiencias se comparten, y mejor si se escriben, ¿no? No sé, Emilia, si va por ahí, pero no puedo ser más puntual que eso. Fíjense, yo Ximena, mostrando el material, sí, perdón, ¿el material está digital?
Está digital y se lo acerqué a Silvia y Silvia lo va a compartir para este módulo. Claro, porque la gente está preguntando en el chat si lo pueden Sí. descargar y si llega a todas las escuelas. A todas las escuelas. A todas las escuelas, les digo con datos oficiales, yo tengo material, lo puedo distribuir, lo tengo para las formaciones cuando vamos a las escuelas o cuando vienen a formarse al instituto, pero además Nación los envió, me pasaron los correos de las 5.000 escuelas, o sea, llega. Si hay una escuela que ustedes me dicen no me llegó, pregúntenle en la biblioteca, pregúntenle a la directora. Porque a mí me pasaron los correos de todas las escuelas. A inicial llega a referentes escolares de inicial, a primaria llega de primaria, a secundaria de secundaria, y institutos superiores ponen esto y otras cosas más. Así que están todas las instituciones. Y hay algunas preguntitas más. Por ejemplo, Nicolás pregunta, dice, la docencia está preocupada por los discursos de campaña. ¿Cómo defendemos la ESI desde la escuela y seguimos garantizando derechos? Bueno, gracias por la pregunta, sí. Bueno, creo que hacernos esta pregunta hoy es lo más importante que puede ocurrir hoy. Buscar las alternativas y poner en palabra lo que estamos haciendo. Como habrán visto, yo empecé mi ponencia con unas imágenes que tienen que ver con... Yo tengo 50 años de vida, ¿no? Y nací en dictadura, pude pasar momentos muy críticos, post-dictadura, pudimos construir 40 años de democracia y alguien la relativiza de esta manera como se está relativizando hoy, nos exige una pregunta consciente, profunda y activar desde ya todo lo que se pueda más. Por eso nosotros ponemos más ESI, nunca menos, y yo creo que ahí también, compañero, esto que vos planteás, tiene que ver también con esta primera imagen. No se puede disolver tan fácilmente lo construido 40 años con luchas colectivas como las que tiene la ESI, por ejemplo. La ESI tiene una fortaleza muy grande, no por individualidades, sino por un profundo construcción de amor político. Entonces, el amor político que lleva décadas construir no es tan fácil que venga alguien y lo rompa. Tenemos que unirnos y seguir firmes sosteniendo los derechos que venimos garantizando y ampliarlos más. Por eso nosotros profundizamos las formaciones, participo de todos los espacios que me dicen que tengo que participar, que me invitan a participar estoy, para hablar de derechos y que nos faltan un montón todavía. O sea, estamos con cosas que nos faltan y que vemos allá un horizonte mucho más libre, justo. Hablo de democracia sexual, ¿no? De justicia sexual, de que todos podamos vivir en libertad, el amor y la igualdad. Ahora, nos faltaba mucho, ahora nos quieren volver para atrás 40 años. Bueno, esto es lo que quieren hacer, sacarnos todas estas construcciones colectivas. Sigamos haciendo eso en las escuelas y para lo que necesiten también nosotros cuentan con el equipo. Ximena, después preguntan si hay algún material específico para preceptores y si en algún colegio no llega a estar el material, ¿a quién se lo pueden reclamar? Bueno, depende de dónde estés. Primero, el material tiene que llegar. Específico de preceptores no, porque como venía planteando, la ESI es transversal. Entonces, esto de referentes escolares justamente es para abrir, porque a veces nos decían, no, pero esto es para docentes y los demás. No, es para todos se encarnan en la ESI. La ESI es transversal, tiene que estar en cada espacio, en cada lugar, en cada momento, tiene que estar mirado desde esta perspectiva. Derechos humanos, garantía de derechos de niñas, niñas y adolescentes, autonomía progresiva, todo lo que sabemos del paradigma de protección de derechos humanos, la voz, escuchar lo que dicen los estudiantados y tratar de trabajar nuestro adultocentrismo, perspectiva de género y diversidad. Ahí en esas tareas van a encontrar que pueden algunas que ustedes pueden motivar más que otras. Por ejemplo, ya en octubre está la Jornada de Educar en Igualdad, que está buenísimo y que en Santa Fe logramos tenerla por calendario escolar, o sea que es obligatoria. Nosotras obligatoria, por supuesto, lo que obliga una posibilidad de un calendario, pero obviamente nos están diciendo que nuestra incumbencia es trabajarla, ¿no? Y allí nosotros produjimos materiales específicos, pero también hay de Nación, pueden participar. Nosotros a la escuela lo que también les tiene que estar llegando seguro, porque se llegan a 5.000 correos, son los boletines mensuales. Ya tenemos 17 boletines, donde se va actualizando las temáticas de la ESI, que con un clic ustedes tienen actividades para hacer, de todo tipo, para que sea más sencillo.
tiene este material, y si no, depende de dónde estés, acá podés buscar el material en el Instituto 13, que está en San Martín y Primera Junta, al fondo de la Galería Garay, pero lo más sencillo es que te comuniques con nosotros. Nuestro correo es educacionsexualintegral@santafe.gov.ar. Yo se los voy a alcanzar también a Silvia para que lo incorpore como dato. Sí. educacionsexualintegral@santafe.gov.ar. Para quienes son más, les gusta más la Instagram y esa dinámica, nosotros tenemos Facebook e Instagram. Se llama Equipo ESI todo junto, .sf. SF por Santa Fe. Ahí nosotros tenemos el posteo, línea directa con la escuela, con nuestras redes de comunicación. Hacemos como una red comunicacional. Casi todo lo que vas a encontrar, con un clic vos tenés una propuesta para poder trabajar la didáctica de la ESI en la escuela. Y si quieren el material papel, que sé lo que vale, también lo pueden ir a retirar al Instituto 13. Y si estás en Rosario, el Instituto 14. En el resto de las provincias se comunican con nosotros y vemos cómo llevar. Yo hace poco viajé a una formación a Tostado, llevé una carga de material por las dudas que no tuviesen. Pero pídanlo en la dirección porque tiene que llegar. O díganme y yo voy a ver cómo lo hacemos llegar. Les voy mostrando otro material. Este es otro que tiene mucho para trabajar juegos, que es ESI a la cancha, que también está digital, que también está en nuestras redes, que también nos lo pueden pedir. Sí. Hay algunas otras preguntas, no sé si alcanzamos a hacer alguna preguntita más. María José dice, trabajo en una escuela católica, ¿qué sugerencias nos da para abordar la ESI respetando el ideario de la institución? Bueno, ¿qué te puedo decir en una escuela privada? Primero que hemos trabajado con supervisiones y con la docencia, no la puedo discriminar de la educación oficial, porque realmente la docencia, cuando participa en nuestras formaciones o cuando participamos en formaciones institucionales, en todo momento validan la ESI y no ponen sobre relieve convicciones personales. Cuando se habla del ideario, yo les diría que tendríamos que poner en pregunta el ideario, porque ningún ideario puede ir en contra de las leyes de la nación. El ideario es lo que en las escuelas comunes o públicas se llama proyecto institucional, pero un precepto moral no puede atentar contra un derecho. Esto me parece que de la ley 1420 en adelante es un tema que por lo menos a quienes nos incumbe la garantía de derechos, por lo cual trabajamos en el Estado, no puede ser un principio de discusión. Yo no lo puedo discutir. Es más, cada vez que me preguntan digo, ¿qué es el ideario? ¿Un posicionamiento moral que excluye los derechos de los niños y niñas? Bueno, yo preguntaría qué docente puede estar haciendo eso, porque en definitiva la ley es para garantizar el derecho del estudiantado, no la libre expresión de la docencia. Y porque además en ningún lugar dice que el ideario puede ir en contra de un derecho. Entonces, digo, pongamos en pregunta, porque a lo mejor es el cuco. A mí me dicen, en la escuela privada, yo trabajo con la escuela privada que trabajan mortal. Tienen formaciones, nos piden más, nos llevamos material. Bueno, yo no puedo decir que las escuelas privadas no trabajen en ESI. Perdónenme, no lo puedo decir. Trabajan en ESI, trabajamos con los supervisores muy bien. Ahora, hay escuelas públicas o privadas que se posicionan en algún hecho puntual cuando no están en disposición de dar ESI. Y acá les voy a tirar una que les puede servir para analizar las situaciones, porque me parece que también la incumbencia es que, como todo acto educativo, es un acto político y hay que disputarlo a veces, ¿no? Hay que poner una pregunta, discutir, insistir. Graciela Morgade, que nos tira siempre buenas, hace un tiempo que viene planteando las resistencias. Toda propuesta política, cuando tiene realmente, viene a transformar, incomoda. Por eso decimos, la ESI es incómoda. Nunca van a estar, siempre pasa algo. Yo estaba preparada para esta clase y me hicieron una pregunta que la verdad me dejó incómoda. Bueno, me dejó incómoda, pero no quiere decir que no la pueda, que el lugar no estuvo bueno. Estuvo buenísimo. Además aparecen preguntas que no las sé. Buenísimo. A ver, vamos a pensarla en conjunto. Sí, profe, no, esto que estás diciendo a mí no me va. Bueno, a ver, ¿cómo te va? ¿Qué podemos preguntarnos? Bueno, esa sería invitar a la pregunta, a la repregunta, no la repregunta vacía, no, preguntarnos en serio y construir entre todos
una posible respuesta transitoria, provisoria, que nos permita ir avanzando en la ampliación de la ESI. Pero vuelvo. Cuando vamos con algo políticamente muy potente, y vuelvo a la pregunta del compañero, también las resistencias son potentes y aparecen estas escenas que estamos viendo hoy, ¿no? Cuando las transformaciones son profundas, hay resistencias, y las resistencias tienen forma. Graciela Morgade dice que en torno a la ESI hay 4 tipos de resistencia. Una es por desconocimiento. Bueno, entonces ya ahí sabemos cómo avanzar frente a la resistencia, que la resistencia aparte no es mala. Generalmente todos cuando viene un cambio nos resistimos, por lo que sea, hasta que nos cambien la marca de lo que comemos, no sé, cualquier cosa, el gusto de algo, nos resistimos. Ahora, hay un orden de la resistencia que tiene que ver con el desconocimiento. Yo te cuento que es la ESI, que en realidad son contenidos, que es para garantizar derechos, que los podemos llevar adelante. Bueno, algo de la resistencia sirvió para aprender mutuamente y entender qué está pasando. Hay otra resistencia que tiene que ver con el tabú, y esto es muy común en la ESI, y tiene que ver con esta primera puerta de entrada que nos pasa cuando enseñamos. Generalmente nos pasa que nos retrotraemos a nuestra experiencia. ¿Cómo nos enseñaron sexualidad? En la mayor parte de la docencia, hoy no hice el ejercicio por una cuestión de tiempo, pero preguntamos, ¿qué pregunta te hiciste? ¿Qué pregunta te hicieron? ¿Qué pregunta te hacen hoy? Y las preguntas que se hacían cuando eras chica, generalmente las respuestas eran del silencio. Y vos le decías, siento tal cosa, bueno, preguntale a tu mamá, no, preguntale a la maestra, preguntale al cura, siempre a otro y nunca tenías una respuesta para nada, era el silenciamiento. No ponerle nombre a las cosas. Una de las cosas que logramos con la ESI es ponerle nombre a la vulva, a la vagina, al pene, a las partes del cuerpo y poder nombrarla, y a partir de ahí, hace poquito salió un reel que se hizo viral de Sol la Despeinada mostrando que en Santa Fe, nos nombra a nosotros en Santa Fe, hubo cientos de denuncias, nombra el número exacto, por abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de las partes del cuerpo, bueno, ahora, hablar de las partes del cuerpo y hablar que no nos pueden tocar y todo eso requiere trabajar con esa resistencia que es el tabú. De esto no se habla. Yo fui educada para nunca hablar de sexualidad. ¿Cómo voy a hablar de sexualidad en la escuela? Bueno, tranquilas, compañeras, compañeros, no estamos hablando de prácticas sexuales. No es la reduccionismo de la práctica heteronormada. Estamos hablando de afectividad, estamos hablando de sensaciones del cuerpo. Y por ahí avanzamos con esa resistencia que es el tabú. Ver cómo aprendimos, ver qué desaprendimos, y que ahí aparece, si a mí mi hija me educó porque me enseñó mi nieto, mi nieta, empezamos a entender que ese tabú se puede ir trabajando, ¿no? Porque la verdad que nos cuesta. Hay 2 otras resistencias que son hoy importantes y claves que tienen que ver. Una con las situaciones de violencia sexual. Si yo en una escuela planteo que vamos a hablar de genitalidad, que vamos a hablar de las partes del cuerpo, pero no para explorarlas, como dijo alguno, sino para ponerle nombre y decir que son parte de la intimidad y que este cuerpo, que es mi lugar soberano, decido yo, y que ustedes sabrán que hoy los niños y niñas de 4 o 5 años que fueron a la escuela y aprendieron ESI, le dicen al médico, me tenés que avisar antes de tocarme, le dicen a la abuela, dejá que yo me limpio sola porque mi cuerpo lo toco yo. Prácticas de otro que fue viral de una docente con una canción mostrando cómo se le enseña desde niñez, cuáles son las partes íntimas. Bueno, si en una escuela, una familia que tiene algo, posiblemente una familia machista, patriarcal, donde se ejerzan determinados tipos de violencia en distintos gradientes, no siempre quiere decir abuso, no siempre quiere decir golpe, puede haber diferentes determinaciones de esa violencia de género. Si saben que en la escuela se va a hablar de esto, y que en casa esto está como habilitado, bueno, más vale que esa resistencia va a ser una de las que va a aparecer en la escuela cuando un papá te presenta una denuncia para que no se enseñe eso. ¿Cómo va a querer que se enseñe? Ojo, en la escuela tenemos que decirle esto, mire, usted presenta una denuncia, pero yo tengo que estar, no voy a sospechar, pero tengo que mirar el conjunto de la situación, no voy a hacer una sobrelectura, pero entiéndame que si yo no puedo dejar a su hija porque usted no quiere sin educación sexual porque la estoy privando de que diga algo, a lo mejor en su casa o en algún momento, en algún lugar social que transita, puede estar pasando algo y usted no lo querría saber. Bueno, esa resistencia está apareciendo hoy en casos puntuales, donde generalmente aparecen situaciones, ya les digo, no es necesario que sea abuso sexual, pero sí hay situaciones de violencia machista muy fuerte en la familia y no quieren que de esto se hable en la escuela. No quieren que se hable de violencia de género, no quieren que se hable de noviazgo violento, ¿no? De que no está bien que una niña de 11 años tenga prácticas sexuales no consentidas con nadie, ni menos con alguien de la familia. Bueno, todo esto es lo que aparece en esa
orden de la resistencia del tercer nudo. Y el cuarto tiene que ver con posicionamientos éticos, morales y religiosos, ¿no? Y te diría que hasta políticos. Hay sectores que militan en contra de la ESI, eso los conocemos y cada tanto emiten comunicados y cosas. Bueno, a cada una de estas resistencias vamos con cuestiones diferentes. Por eso digo, si hay una escuela, que no es la generalidad, se posiciona en el ideario, lo podría ser una escuela pública, privada o cualquiera, hay que ponerle en pregunta el ideario. Es que no estás conociendo lo que es un ideario, es que tenés miedo que detrás de hablar de sexualidad podamos hablar de temas que para vos sería prohibitivos hablarlo. ¿Tenés una resistencia porque hay situaciones de arbitrariedad en la institución o algo que no queremos develar? ¿O hay un posicionamiento político expreso? Bueno, depende a cómo veas esta dinámica, es donde podemos avanzar en esas instituciones. Yo lo pondría en pregunta. El ideario no va en contra de los derechos, no puede ir en contra de los derechos. Ximena, tan rico, sinceramente yo creo que se han develado y se han corrido muchos paradigmas que vienen de épocas anteriores, esto que hablábamos de crecer en democracia. Creo que la posibilidad de la palabra tiene que ser de la palabra integral. No solamente la escuela no es meramente una transmisión de contenidos, tiene que ver con aprender en amorosidad, en poder ejercer los derechos, pero todos los derechos. La sexualidad, hay que entenderlo, yo creo que la escuela lo está entendiendo, es uno de los aspectos de nuestra vida, y es muy importante también que podamos hablar de todos estos temas en la escuela, y yo creo que enriquece mucho el vínculo entre los adultos y los adolescentes que se están construyendo. La adolescencia es una etapa muy rica para trabajar y lo sabemos todos, pero es una etapa de construcción. Entonces, los adultos tenemos que darle todos estos elementos para que puedan construirse integralmente. Y justamente esto en democracia. Nos están acompañando desde Rafaela, Máximo Paz, Pérez, Frontera, Casilda, San Lorenzo, San Justo, Carrizales, San Jerónimo Sur, Tortugas, Firmat, Rosario, Villa Constitución. Y la verdad que creo yo que ha llegado transversalmente tu palabra a toda la provincia. Sinceramente es un agradecimiento, se ve en los distintos comentarios, de poder repensar todas estas cosas. Agradecemos a todos los que nos han acompañado, sinceramente, porque yo creo que nos vamos con muchas preguntas, esto que vos decís, Ximena. Preguntarnos exactamente en la institución donde estamos, cómo podemos ayudar desde la función que cada uno de nosotros tiene. Bueno. Florencia, ¿tenés algunos saludos? Ay, perdón. No, quería agradecer también a toda la gente que me cuesta mucho lo virtual porque soy del cara a cara, me imagino muchas personas del otro lado, y a todas esas, pues dijiste Rosario, me acordé de mis compañeros del equipo, tanto de Santa Fe de Rosario, que seguramente alguna está ahí, como algunas compañeras que ven ESI y se suman, porque hay una comunidad de Sierra en toda la provincia muy linda, que esto que vos planteás es un trabajo de 17 años, y que por eso digo, cuando pensaba qué decir, digo, qué decir que no esté de más de que las compañeras no sepan, porque en realidad están trabajando en las escuelas la ESI hace mucho tiempo. Hay que ir actualizando a esto que, bueno, es el referente escolar ESI, que me parece que vamos a darle un impulso muy fuerte a lo institucional, que hay una trama a partir de la pandemia que facilitó esto, hablar de la convivencia en el sentido de la amorosidad y la construcción colectiva del cuidado. El eje cuidado en la ESI era un eje que empieza a tomar fortaleza conceptual, argumental, y como herramienta, digamos, a partir de la pandemia realmente, para la ESI, digo. Se pudo hablar de una cuestión que para nosotros, los movimientos feministas, a veces era común, pero no para la sociedad, como la ética del cuidado, ¿no? Esto de cómo cuida el lazo por sobre la normativa, como había antes, ¿no? Digo, hacemos esto y estos son los resultados. Bueno, no, los resultados se construyen en comunidad y de acuerdo a lo que las comunidades vayan planteando como
en sus diferentes niveles, digo, de asimetría, esto que vos planteabas, ¿no? Los adultos generando condiciones para brindar herramientas, información, para garantizar el ejercicio de los derechos, y el estudiantado, yo creo que hoy con esa pregunta vital y con ese germen de futuro que nos alienta a ver ese futuro que seguramente nosotros no vamos a vivir, porque yo me lo imagino como allá 40, 50 años, y no vamos a estar, pero hay algo muy movilizante en la pregunta del estudiantado de secundaria. Me parece que es fundamental que lo podamos vivir con ese placer y con esa convicción, ¿no? De que está pasando algo muy bueno, que escuchemos porque lo que están diciendo es muy bueno y que nosotros tenemos todo ese otro rol, la información, la garantía, acompañarlos, cuidarnos, y nos cuidamos mutuamente, porque construir un futuro es una forma de cuidado. Yo les agradezco mucho la participación, y con estos contactos más material y todo, yo acá traje paro de material para mostrarles, pero no da el tiempo. Materiales, hay materiales jurisdiccionales, materiales propios acá en la provincia de Santa Fe, hay mucho material en todos los niveles, hay videos, aparte de cuadernillo y todo lo demás, del programa federal, del programa ESI Nación, y además hay mucha literatura. Yo acá hay uno que lo estoy haciendo, les estoy haciendo fanático, que se llama Pubertad en Marcha, porque habla de una etapa, la pubertad, donde, bueno, en los primeros años de secundaria aparece muy claramente algunas demandas específicas, y acá con imágenes simples y un discurso, un lenguaje muy simple, nos permite hablar de todos estos cambios que se ven y se sienten en la pubertad con el estudiantado. Bueno, no digo más nada, quedo a disposición y les agradezco otra vez. Y también a nuestro compañero que estuvo habilitando ahí el streaming. Para ir cerrando, Ximena, vamos a leer algunos comentarios de la gente que están en sintonía con esto que venías diciendo. Por ejemplo, Hugo dice, nos animamos a seguir luchando por los derechos adquiridos y por adquirir. María Laura dice, todos somos eslabón de esta cadena que se construye desde la ESI. Rosane, qué importante es la transversalidad de la ESI. Y Grisel dice, si bien hace años que está la ley, creo que en este último tiempo, donde la ESI tiene un peso muy importante, no solo para nuestros estudiantes, sino para la sociedad, no dejemos que se pierda. Bien. Nosotros les recordamos que a partir del viernes van a estar disponibles en la plataforma la bibliografía complementaria que nos ha entregado Ximena, que probablemente esté en las escuelas, como ella haya dicho, y que también vamos a publicar estas direcciones, estos enlaces, donde ustedes puedan solicitar más información, que la verdad que la pata de la comunicación es súper importante en este tipo de temas, y que podamos, y estos trayectos sirvan para que podamos difundir más información y más trabajos respectivos con este tema. Pero asimismo también les hago una aclaración. Todos estos materiales que vamos dando a través de los conversatorios, les pedimos, y los autorizamos, o les pedimos en realidad, que los hagan extensivos a sus escuelas, que lo difundan, que los ofrezcan, que los den a leer, a conocer en las plenarias, empodérense un poco también, digamos, para poder asistir a alguna plenaria con este material, con un video, con un trabajo, con lo que fuera. Ustedes son parte de la escuela, y aunque a veces no siempre tienen una voz cantante, depende de las instituciones, por supuesto, pero empodérense en este sentido de decir, bueno, estamos formándonos, estamos asistiendo a nuevas ideas, estamos asistiendo a fortalecer ideas que están dando vueltas hace mucho tiempo, y somos parte y nos sentimos responsables de continuar con este camino de transformación en la educación que tanto hace falta. Así que con respecto a eso, por favor, realmente háganse cargo y háganse, digamos, autorícense a sí mismos a poder hacer circular todo este material en las escuelas, no solamente en la escuela en que estén trabajando o en que estén inscriptos por este programa, sino en las otras escuelas. Sabemos que los docentes trabajamos en varias escuelas, así que este material tiene que empezar a circular o continuar en las otras escuelas también. Les recordamos que el próximo martes 22 de agosto a las 19 vamos a continuar con la conferencia de aplicación del dispositivo de monitoreo de las trayectorias escolares a cargo de referentes Mi Escuela SAT, que es el próximo conversatorio, y que luego
avanzamos hacia un trabajo integrador final. Están abiertos los canales de comunicación con todos los tutores y las tutoras de sus respectivas aulas, así que muy buenas noches a todos. Un agradecimiento en especial a Ximena, que nos ha acompañado hoy tan generosamente, a Augusto, que ha estado en la transmisión, y por supuesto a Josefina Gómez Iriondo y Florencia Cruz. Les deseamos muy buenas noches y buenos trabajos.